Mi esposa, ama de casa de 40 años, ha estado tratando mal a nuestro hijo de 12 años y favoreciendo a nuestra hija de 9 años desde que le elogié su habilidad para cocinar. ¿Cómo debería manejar esta situación? Las cenas familiares siempre han sido el corazón de nuestro hogar, una sinfonía de risas, historias compartidas y el reconfortante aroma de la exquisita cocina italiana de mi esposa. Durante años, he admirado su destreza culinaria, un talento que me atrajo a ella con la misma fuerza que las mareas son atraídas por la luna. A pesar de mis frecuentes ofertas para ayudarla en la cocina o incluso encargarme por una noche, siempre lo declinaba con gracia. No puedo negar, sin embargo, que no heredé ninguna de las habilidades culinarias de mis padres. Así que me sentaba, saboreaba cada comida con gratitud y enseñaba a nuestros hijos a hacer lo mismo. Hace aproximadamente un año, nuestro hijo descubrió una nueva pasión, la cocina. Empezó de manera inocente, viendo videos de cocina en YouTube y TikTok entre las tareas y las prácticas de fútbol. Su entusiasmo era contagioso. Y pronto, mi esposa lo acogió en su reino culinario. 2 veces por semana, armados con una nueva receta, iban a la tienda, recogían los ingredientes y regresaban para transformarlos en algo mágico. Verlos cocinar juntos, con los ojos de mi hijo brillando de curiosidad y orgullo, era una alegría como ninguna otra. Entonces, una noche después de otro experimento culinario exitoso, la ambición de mi hijo tomó un giro inesperado. «Mamá, ¿puedo cocinar la cena yo solo este sábado?», preguntó con los ojos llenos de esperanza. La habitación quedó en silencio. La solicitud flotaba en el aire. Mi esposa vaciló, dividida entre el orgullo y la aprensión. Pude ver su lucha interna antes de que finalmente asintiera, aunque con cierto recelo. El sábado llegó, y con él un nuevo capítulo para nuestra familia. Mi esposa lo llevó a la tienda y pronto la cocina zumbaba con actividad y una sensación de anticipación. Al principio, ella rondaba, ofreciendo consejos y orientación, pero nuestro hijo insistió en volar solo. Pude sentir su inquietud mientras se unía a nuestra hija y a mí en la sala de estar, su expresión nublada por emociones encontradas. Para tranquilizarla, le dije, está creciendo, ama lo que le enseñaste. Cuando sonó la campana de la cena, nos reunimos en la mesa, ansiosos y un poco nerviosos. Para mi deleite y leve sorpresa, mi hijo había hecho un trabajo increíble. Claro, hubo un par de errores. Un poco de sal de más por aquí, algo cocido de más por allá, pero fue un esfuerzo genuinamente loable. Queriendo fomentar su nueva pasión, lo elogié entusiastamente, ofreciendo comentarios suaves que pensé lo ayudarían a mejorar. Mi hija, sin embargo, fue menos generosa. Está demasiado salado, declaró lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Estaba a punto de reprenderla cuando la voz de mi esposa cortó el aire. Tiene razón, demasiado salado y cocido de más. Las palabras flotaban en el aire como una nube oscura e instantáneamente ensombrecieron la radiante sonrisa de mi hijo. Pude ver el dolor en sus ojos cuando se desinfló ante mí, sus hombros cayendo. Mi corazón se hundió, pero no pude encontrar las palabras. Evitamos discutir frente a los niños, y esa noche no fue la excepción. Sin embargo, no podía quitarme de encima la pesada sombra que su crítica había arrojado sobre el logro de nuestro hijo. Más tarde, lo encontré en su habitación, sumido en sus pensamientos, con lágrimas silenciosas marcando sus mejillas. Lo consolé lo mejor que pude, asegurándole que las palabras de su mamá tenían más que ver con sus propios sentimientos que con la comida en sí. Traté de convencerme de lo mismo, pero sabía que había una brecha más profunda abriéndose bajo la superficie. Después de que los niños se durmieron, enfrenté a mi esposa. Inicialmente minimizó el incidente, pero finalmente admitió que se sintió herida por mis elogios tan evidentes hacia nuestro hijo. Sentía que no valoraba lo suficiente su trabajo, creyendo que mis cumplidos hacia ella no eran tan entusiastas. Me reí involuntariamente ante lo absurdo de la situación. Enfurecida por mi reacción, ella arremetió y nos encontramos en una acalorada discusión, algo raro en nuestra relación. Eventualmente, ella reconoció que había sido demasiado dura y prometió disculparse con nuestro hijo a la mañana siguiente. El lunes por la mañana llegó con su prisa habitual, pero una nube de tensión seguía flotando. Mi hijo estaba inusualmente callado durante el trayecto a la escuela, y no pasó mucho tiempo antes de que sus emociones desbordaran. Entre sollozos, relató cómo su madre le había dicho que a partir de ahora cocinaría sola. Sentí la furia correr por mis venas, pero mantuve la calma, prometiéndole que me encargaría de la situación. Lo dejé en la escuela con una merienda reconfortante.
Esa noche, mientras luchaba con la tormenta que se gestaba en mi corazón, me fui del trabajo temprano para confrontar a mi esposa. Nuestra conversación rápidamente se convirtió en una pelea a gritos. Las emociones crudas se desbordaron y las acusaciones volaron. La acusé de ser vengativa, de manipular a nuestros hijos para expresar su enojo. Ella contraatacó menospreciando las emociones de nuestro hijo, descartándolas como insignificantes para el rol de un hombre, una visión arcaica que no podía creer que ella tuviera. Terminamos en habitaciones separadas, y la distancia entre nosotros crecía con cada minuto que pasaba. Durante las semanas siguientes, la atmósfera en casa se volvió cada vez más tóxica. Mi esposa comenzó a colmar de regalos y atención a nuestra hija, casi exhibiendo su favoritismo. Mientras tanto, mi hijo se convirtió en una sombra de lo que era, encerrándose más en sí mismo con cada día que pasaba. Hice lo mejor que pude para animarlo, llevándolo a pequeñas salidas y trabajando sutilmente en sus habilidades culinarias. Sin embargo, tenía cuidado de no imitar las tácticas divisivas de mi esposa y trataba de incluir a mi hija, aunque su actitud de superioridad solo profundizaba las heridas. Cada interacción con mi esposa se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo. Cada noche, me acostaba en el cuarto de invitados, con pensamientos de nuestra familia, antes tan armoniosa, atormentando mi sueño inquieto. Busqué consejo en mis padres y hermano, quienes, aunque comprensivos, no entendían la gravedad de la situación. Dale tiempo, me aconsejaron. Pero cada día de silencio y tensión erosionaba mi determinación, haciéndome cuestionar los cimientos de mi matrimonio. El clímax llegó cuando mi esposa regresó una tarde con los brazos cargados de más regalos para nuestra hija. No pude contener mi ira por más tiempo. Tuvimos una discusión feroz, con palabras más afiladas que cualquier otra que habíamos intercambiado antes en nuestro matrimonio. Sentía que nuestra familia estaba al borde del abismo. Cada discusión solo solidificaba mi temor de que la vida que habíamos construido juntos se estaba desmoronando, y yo era incapaz de detenerlo. Con el paso de los días, la indiferencia de mi esposa hacia nuestro hijo se volvió más evidente. La manera fría y calculada en que se distanciaba de él contrastaba enormemente con el afecto exagerado que mostraba hacia nuestra hija. La disparidad era imposible de ignorar. Y cada vez que lo veía, era como una daga en mi corazón. Nuestra hija, al percibir el cambio en la dinámica, aprovechó su estatus de favorita, aislando aún más a su hermano. Un día particularmente desgarrador, después de otro cumplido superficial por un mediocre dibujo de nuestra hija, encontré a mi hijo en su habitación, mirando fijamente su tarea sin tocar, la luz que la cocina había encendido en sus ojos se había apagado, reemplazada por una tristeza profunda y persistente. Arrodillándome a su lado, maldije en silencio el camino que había tomado nuestra familia. En mis desesperados intentos por ofrecer una apariencia de normalidad, seguí alentando el interés de mi hijo por la cocina. En secreto, nos reuníamos en la cocina tarde por la noche o temprano en la mañana, cuando la casa estaba en silencio. Él seguía mis torpes instrucciones, un marcado contraste con la gracia y elegancia que alguna vez compartió con su madre. Pero cada lección secreta se sentía como una traición a la cercanía que todos compartimos alguna vez, las sonrisas fáciles, las risas resonando en la cocina, la alegría de las comidas compartidas. Y con cada día que pasaba, mi esperanza de reconciliación se desvanecía. Luego llegó la noche en que nuestra hija, envalentonada por el favoritismo de su madre, empujó a su hermano demasiado lejos. Lo provocó sin descanso durante la cena, haciendo comentarios crueles sobre su cocina. Mi hijo, al borde de las lágrimas, se excusó de la mesa. Mi esposa no dijo nada. Su silencio fue una aprobación tácita. Esto fue la gota que colmó el vaso. Decidí en ese momento que ya era suficiente. Mientras recogía los platos, cada rasguño de los cubiertos contra la porcelana se sentía como un martillazo contra mis nervios. La resolución se endureció en mi corazón. Necesitaba enfrentar el comportamiento de mi esposa de frente, sin importar el costo. Cada momento que pasaba en el que ella seguía tomando partido por nuestra hija y alienando a nuestro hijo se sentía como otro clavo en el ataúd de la unidad de nuestra familia. Más tarde esa noche, cuando la casa se hundió en un silencio incómodo, me acerqué a ella. Estaba en nuestro dormitorio, deslizando el dedo por su teléfono, aparentemente ajena al caos que había causado. Me detuve en la puerta, tomando una respiración profunda para calmarme antes de entrar. Necesitamos hablar, dije en un susurro tenso. Ella levantó la vista, con una expresión de irritación e indiferencia. ¿Y ahora qué?
Esto no puede seguir así, comencé, apretando los puños para mantener mi ira bajo control. La forma en que estás tratando a nuestro hijo es inaceptable. Está sufriendo y solo lo empeoras. Ella puso los ojos en blanco, dejando su teléfono a un lado. Oh, ya vamos de nuevo. Tú y tus sentimientos preciados. ¿En serio me vas a acusar de ser una mala madre? No, respondí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Te acuso de tener favoritos, de castigarlo por algo que no es su culpa, de envenenar el amor y la confianza en esta familia. Sus ojos se estrecharon en rendijas heladas. Así que ahora soy la villana. Él necesita endurecerse. La vida no lo va a mimar. No se trata de endurecerse, repliqué, con la frustración burbujeando. Es un niño y necesita el amor de su madre, no su rechazo. ¿No ves lo que esto le está haciendo a él, a todos nosotros? La discusión se intensificó rápidamente, con palabras volando de un lado a otro, cada una hiriendo más profundamente. Ella me acusó de socavar su autoridad, de preferir a nuestro hijo sobre nuestra hija. Yo la acusé de ser insensible, de permitir que los celos triviales destruyeran la armonía de nuestra familia. Finalmente, ella gritó, si te importa tanto él, ¿por qué no te lo llevas y te vas? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en nuestras mentes. Por un momento, me quedé allí, atónito por la gravedad de su exclamación. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí, cerrando la puerta de un portazo. Pasé la noche en el sofá, mirando al techo, con la mente enredada en una tormenta de ira, dolor y confusión. El sueño me esquivaba mientras luchaba con la realidad de nuestra familia fracturada. Al amanecer, estaba más decidido que nunca a proteger a mi hijo y a salvar lo que quedaba de la unidad de nuestra familia, con resolución, sanación y comprensión. Al día siguiente, tomé una decisión drástica. Organicé una cita con un terapeuta familiar, con la esperanza de que una perspectiva externa pudiera ayudar a reparar la grieta. Cuando le mencioné el tema a mi esposa, su reacción fue predeciblemente defensiva. No necesito un terapeuta que me diga cómo criar a mis hijos, declaró, cruzando los brazos con desafío. Tal vez lo necesitemos, respondí suavemente, intentando un enfoque diferente. Quizás hemos perdido el contacto con las necesidades y sentimientos del otro. Esto nos está destrozando, y no estoy dispuesto a perder a nuestra familia sin luchar. Sorprendentemente, aceptó, aunque de mala gana. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. Nuestra primera sesión de terapia fue tensa, llena de relatos breves de los eventos que nos llevaron hasta allí. La terapeuta, una mujer calmada y compuesta llamada doctora Harris, escuchó atentamente, interrumpiendo de vez en cuando con preguntas que nos hicieron detenernos y reflexionar. ¿Cuál creen que es el problema subyacente aquí?, preguntó la doctora Harris. Mirando directamente a mi esposa, ella vaciló, bajando la mirada hacia sus manos. Siento que estoy siendo reemplazada, admitió, con la voz apenas audible, primero por el repentino interés de nuestro hijo en la cocina, y luego por los excesivos elogios de mi esposo hacia él. ¿Y cómo te hace sentir eso?, preguntó suavemente la doctora Harris. Insegura, confesó mi esposa, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Como si no fuera lo suficientemente buena. Como si ya no me necesitara. Escucharla admitir sus inseguridades fue tanto revelador como desgarrador. Me di cuenta entonces de que sus acciones, por muy dolorosas que fueran, provenían de un lugar de miedo más que de maldad. Fue un punto de inflexión y una oportunidad para la empatía y la comprensión. En las siguientes sesiones, trabajamos nuestros problemas lenta, dolorosamente pero con certeza. Mi esposa se disculpó con nuestro hijo, reconociendo el daño que había causado. Fue el primer paso hacia la reparación de su relación, una pequeña chispa de esperanza en medio de las ruinas. En una sesión especialmente conmovedora, nuestro hijo habló abiertamente sobre sus sentimientos. Mamá, me encanta cocinar porque me hace sentir cerca de ti. Nunca quise ocupar tu lugar. Solo quería ser parte de tu mundo. Sus palabras derribaron los muros emocionales que todos habíamos construido, trayendo lágrimas a nuestros ojos. Mi esposa lo abrazó con fuerza, susurrando disculpas y promesas de cambio. El camino hacia la recuperación fue largo y lleno de obstáculos. Hubo discusiones, momentos de duda y noches de lágrimas. Pero, gradualmente, comenzamos a reencontrarnos. Establecimos nuevas rutinas,
compartimos responsabilidades y nos esforzamos por comunicarnos de manera abierta. Seguí alentando el interés de nuestro hijo en la cocina con el apoyo cauteloso, pero creciente, de mi esposa. Poco a poco, ella comenzó a unirse a nuestras sesiones de cocina secretas, transformándolas en momentos de unión familiar. Una vez más, la alegría que una vez llenó nuestra cocina comenzó a regresar, frágil pero resistente. Aún así, las heridas no se olvidaron fácilmente. Nuestra hija, habiendo disfrutado del favoritismo de su madre, luchaba por adaptarse a la nueva dinámica familiar. Se rebelaba, probaba límites y buscaba atención de maneras disruptivas. Se necesitó paciencia y comprensión para hacerla sentir segura y valorada en nuestra nueva vida familiar equilibrada. Una noche, mientras nos sentábamos juntos a cenar, una comida preparada en conjunto por mi esposa, mi hijo y yo, miré alrededor de la mesa y sentí un destello de la vieja calidez. No era perfecto, ni mucho menos, pero era un paso en la dirección correcta. Habíamos aprendido, de la manera más dura, que la familia no se trataba de perfección, sino de resiliencia, perdón y un amor inquebrantable. Pasaron los meses, y aunque las cicatrices de nuestra prueba permanecían, nos volvimos más fuertes juntos. La experiencia nos cambió a todos, haciéndonos más conscientes de las vulnerabilidades y fortalezas de los demás. Seguimos con la terapia, comprometidos a cuidar nuestra paz frágil. Luego, un día, llegó una carta inesperada por correo. Era de una prestigiosa escuela de cocina, invitando a nuestro hijo a un programa de verano. Mamá, papá, miren, exclamó, agitando la carta emocionado. Mi esposa y yo intercambiamos miradas, una mezcla de orgullo y ansiedad en nuestros rostros. Esta era una oportunidad para que él prosperara, para seguir su pasión, pero también significaba dejarlo ir, confiando en que él marcaría su propio camino. Mientras nos parábamos juntos, leyendo la carta por encima de su hombro, sentí una extraña sensación de déjà vu. Era como si estuviéramos nuevamente en una encrucijada, enfrentándonos a lo desconocido, pero unidos en nuestro apoyo a nuestro hijo. Mi esposa apretó mi mano, sus ojos encontraron los míos con una pregunta silenciosa. Asentí, sonriendo a pesar de la emoción agridulce que crecía en mi interior. Era un nuevo capítulo lleno de posibilidades e incertidumbres. Nos sentamos todos a la mesa, discutiendo la logística, la emoción y los inevitables temores que acompañaban un paso tan grande. Nuestra hija, percibiendo la importancia del momento, se unió con entusiasmo genuino, su anterior resentimiento dando paso lentamente al orgullo fraternal. La decisión estaba tomada, nuestro hijo asistiría al programa de verano. A medida que pasaban las semanas, nos preparamos para su partida, cada uno lidiando con sus emociones a su manera. Mi esposa y yo encontramos consuelo en nuestro nuevo entendimiento, sacando fuerza del progreso que habíamos logrado como familia. Finalmente, el día llegó. Lo llevamos al aeropuerto, su maleta llena de lo esencial y su corazón rebosante de sueños. Parados en la puerta de embarque, lo abracé con fuerza, susurrando palabras de aliento y amor. Mi esposa hizo lo mismo, sus lágrimas se mezclaban con sus sonrisas mientras el avión despegaba. Lo observamos hasta que desapareció de nuestra vista. Al girar para irnos, nos tomamos de la mano, un frente unido contra los desafíos que nos esperaban. Era un viaje abierto, la historia de nuestra familia continuaba desarrollándose con cada día que pasaba. Condujimos de regreso en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Había un entendimiento tácito de que esto era solo el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Los meses de turbulencias y sanación nos habían enseñado que la familia es una entidad en constante evolución, cambiando y creciendo sin cesar. Cuando llegamos a casa, nuestra hija corrió a su habitación, sus pasos resonando por la casa silenciosa. Mi esposa y yo nos quedamos en la cocina, el corazón de nuestro hogar, y tomamos un momento para apreciar cuánto habíamos avanzado. El aire estaba cargado de recuerdos, tanto dolorosos como alegres. Creo que estaremos bien, dije suavemente, rompiendo el silencio. Ella asintió, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y determinación. Sí, lo estaremos. Y con eso, nos pusimos a preparar la cena juntos, lado a lado, creando nuevos recuerdos y forjando un camino hacia adelante, juntos.